Abrimos con música y preguntas esta unidad. Vamos a trabajar a partir del escrito de Claudio Díaz, Variaciones sobre el ser nacional. ¿Se acuerdan que vimos en las clases pasadas los conceptos de campo, habitus, capital cultural de Bourdieu? Bueno, vamos a repasar un poquito estos conceptos de una manera resumida, porque van a ser un lente que nos va a ayudar a comprender muchas ideas de esta unidad. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de campo. El campo, en el sentido de Bourdieu, es un espacio social estructurado, como el arte, la educación, la política, la ciencia, donde los agentes o instituciones compiten por un capital específico y luchan por imponer su definición de lo que es valioso. Cada campo tiene sus propias reglas, jerarquías, formas de dominación. Habitus, por otra parte, es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles, es decir, formas de pensar, de actuar, de sentir, de clasificar, que los individuos internalizan a través de su historia social y familiar. Actúa como una segunda naturaleza que guía las prácticas sin necesidad de reglas conscientes. Por otra parte tenemos el capital cultural, que sería el conjunto de conocimientos, títulos, habilidades y formas de ser que tienen valor en un campo determinado. Pueden existir en varios estados. Por ejemplo, puede ser incorporado, que es lo que sabes o no sabes hacer, idiomas, modales, gustos, u objetivado, libros, obras de arte, instrumentos. También puede ser institucionalizado, como por ejemplo los títulos académicos, los diplomas. Todos estos conceptos de Bourdieu nos van a servir para entender desde dónde se posiciona Claudio Díaz para analizar el desarrollo del folclore y la identidad nacional. El paradigma clásico del folclore argentino es un sistema complejo de producción de sentido que se consolidó entre las décadas de 1940 y 1960. Claudio Díaz lo presenta como un marco discursivo hegemónico, que organizó la manera legítima de componer, la manera legítima de interpretar, de circular y consumir la música folclórica. Este paradigma funcionó como un dispositivo de identidad nacional, es decir, un mecanismo cultural que buscaba responder a la pregunta ¿quiénes somos los argentinos? En un contexto de fuertes transformaciones sociales. Había migraciones internas, urbanización, el peronismo. Este mecanismo cultural generó reglas no escritas de lo que podíamos o podemos hoy considerar lo auténtico, lo nacional, lo legítimo, y su objetivo central fue crear un relato unificador y esencialista de la argentinidad. De esta manera, oscurecer sistemáticamente las diversidades regionales, las diversidades sociales, étnicas, en pos de una imagen cohesionada y nostálgica de la nación. Díaz argumenta que este paradigma se construyó de manera relacional y en lucha simbólica con otros campos. Por ejemplo, algo que heredamos en nuestro lenguaje cotidiano, en la música, es hablar de tango y folclore, como géneros distinguidos a pesar de que técnicamente nacieron dentro de los límites de lo que hoy conocemos como Argentina. Entonces hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué lugar tuvo el tango durante el mismo periodo para quedar escindido de la categoría folclore? Por otra parte, podemos observar también cómo se veía al extranjero, a la mujer, al indio, para pensar qué rol tenían como ideas dentro de este paradigma. ¿Eran protagonistas? ¿Qué ideas o acciones se les asociaban? ¿Es como los vemos hoy en día? El paradigma clásico fue el resultado de la acción estratégica de artistas, intelectuales, productores y el Estado, quienes impusieron una serie de reglas tácitas desde la afirmación, desde el dar por hecho, sobre lo que debía considerarse auténtico folclore. Claudio Díaz nos va a presentar 4 pilares del paradigma clásico del folclore.
Por un lado está la voluntad nacionalizadora, el mito de origen y el pago perdido, la lengua del folclore, el payador perseguido y el provinciano cantor. La voluntad nacionalizadora es esta intención desde diferentes sectores de unificar la identidad cultural a través del folclore. Como algunos se harán a la idea, nuestra historia está llena de conflictos desde su concepción hasta el día de hoy. Partimos con el genocidio y el despojo de los pueblos originarios del continente, comenzado en la época de las colonias españolas y que continúa hoy en día. Tenemos también los pueblos esclavizados traídos de diversas regiones de África. Y por otra parte, varias oleadas inmigratorias europeas, de Medio Oriente. Todos estos afluentes poseen cosmovisiones, maneras de ver el mundo diversas que moldean sus actos, su manera de efectivamente construir el mundo que los rodea. Es ante esta variedad de ideas y formas de hacer que la clase económica y culturalmente dominante, de la mano del Estado, desarrolla y promueve sistemáticamente la idea de lo que es lo argentino, lo criollo, lo legítimo, lo que compartimos todos. Tenemos para esto un mito de origen, un pasado que compartimos en el que el pueblo trabajaba la tierra, el campo, en paz y comunidad. Una de las ideas más fuertes y sobre las que se sustenta como mito este origen rural es que es definitivamente parte del pasado y no se puede devolver. Una de las cosas interesantes de esto es que esta idea es tan poderosa que resuena directamente con una población que en ese mismo momento estaba siendo protagonista de un rápido periodo de industrialización y migraciones hacia las ciudades. Podemos preguntarnos también si este pasado realmente existió. Que nos guste, que sea ideal, no necesariamente lo convierte en la realidad. Nuevamente hay que hacerse preguntas. ¿Ese pueblo ideal del pasado era feliz? ¿De quién era la tierra que se trabajaba? ¿Quiénes son los que cuentan esta historia? Dentro de las ideas forjadas en el paradigma clásico, tenemos también la de una lengua del folclore. Esto es un lenguaje poético y un léxico que se imponen como legítimos y auténticos dentro del folclore clásico. ¿Por qué decimos que se impone? Porque no se trata de una forma de hablar real y cotidiana de las provincias, sino de una construcción literaria y selectiva que se nutre de la literatura gauchesca. El Martín Fierro, por ejemplo. Toma, por otro lado, regionalismos y arcaísmos de distintas provincias y suma vocablos de lenguas indígenas, quechua, guaraní, etc., que aparecen como un sustrato o como marcas de identidad regional. Palabras como cuñataí, cunumí, chaya, etc. ¿Qué pasa con esto? Que es un uso selectivo. No son maneras que expresen un bilingüismo real. Esto no significa que la gente no hablara y con características particulares, pero las letras y el uso general dentro del folclore evoca lo rural y lo antiguo como una marca de autenticidad. Lo utiliza un auténtico argentino que pertenece, muy entre comillas, al mundo rural y a la tradición. Pero otra vez, hay que preguntarse, ¿realmente se hablaba así? ¿Qué pruebas tenemos de eso? ¿Quiénes son los que nos comparten este registro lingüístico? Díaz nos señala que esta lengua es anacrónica, que trata de idealizar un mundo rural que no existe y por eso mismo se vuelve un emblema de una argentinidad esencial, que está opuesta a la modernidad y a lo extranjero. Por otro lado tenemos el concepto de payador perseguido y provinciano cantor, que son categorías que se refieren a la estructura y posición del sujeto que habla en las obras de folclore. Digamos, cómo se construye la voz que enuncia y su relación con el destinatario y con la nación. Díaz distingue así dos figuras prototípicas que mencionamos antes, pero son variantes de un mismo mecanismo, básicamente. Por un lado, el payador perseguido es el modelo que toma, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui. Es el cantor que, como el Martín Fierro,
canta opinando, denunciando injusticias, solidarizándose con los paisanos explotados y sufriendo también él mismo la persecución. Su voz está siempre del lado de los humildes, pero siempre reafirma también su pertenencia a la nación. Esta figura introduce cierta dimensión de conflicto social, pero también la relativiza al poner por encima de todo la identidad nacional compartida. El provinciano cantor, por otra parte, que está presente en la mayoría de las obras del folclore, es el criollo que desde el pago perdido o desde la nostalgia urbana nos canta las tradiciones, los paisajes, las costumbres. Su voz no cuestiona el orden social, sino que añora un mundo que está idealizado y defiende algo nuestro frente a lo foráneo, lo extranjero. Entonces, atención, hay un nosotros que se construye que coincide con la nación auténtica, que es criolla, es provinciana, es popular. Y un ellos que es una amenaza, es lo extranjero, lo urbano, lo moderno, lo culto que desprecia lo propio, etc. También se puede ver que el cantor no es un gaucho real, sino más bien un músico profesional que asume una identidad, gaucha provinciana, india, que legitima su canto. Esa asunción puede ser directa, como en el caso de Yupanqui, o también mediada por el rescate de tradiciones, que es el caso de los recopiladores. Por otra parte, el oyente es interpelado como un comprovinciano o como un argentino que debe recordar y defender sus raíces. Muchas canciones tienen un tono didáctico en el que se enseñan costumbres, comida, bailes, etc. Y muchas portadas de discos refuerzan esta identificación, mostrando a los artistas vestidos de criollos en paisajes tradicionales. Finalmente, vamos a mirar esta idea de la función política que carga este dispositivo. No es inocente en ningún caso. Cuando nos hablan tanto del payador perseguido o el provinciano cantor, borran sistemáticamente las contradicciones sociales bajo el manto de la unidad nacional. El paradigma clásico, de esta manera, ofrece una solución simbólica al conflicto de clases, integrando a los migrantes provincianos en un nosotros valorado, pero donde no hay cuestionamientos a las relaciones de poder. Esperamos que esta clase pueda ser un apoyo para la lectura de este capítulo 3 de Claudio Díaz. Les vamos a pedir ahora que observen la consigna propuesta para realizarla para la clase próxima. Nos estamos viendo en la próxima clase sincrónica y nos leemos en el foro. Que tengan una muy linda semana.